Mi tema, pues bueno, el tratamiento de la depresión de los niños y adolescentes. Em, pues primero un poco de contexto, digamos, sobre lo que tenemos que pensar o sea, no estamos en un momento de transición importante en el mundo y pues quise traer de pronto un punto comparativo en cómo estábamos aquí en Colombia antes de la pandemia y cómo, pues el nuevo reto que se nos pone ahorita, ya digamos en lo que podríamos considerar el estar saliendo de la pandemia y lo que se nos viene ahora, digamos, con nuestros chicos y lo que tuvimos lo que ellos tuvieron que vivir también durante la misma, ¿sí? Entonces, pues, antes de la pandemia, digamos, como que a nivel mundial, pues, eh, digamos, la prevalencia de la depresión oscilaba más o menos entre el 10 y el 14% a nivel mundial. Aquí en Colombia, digamos, como que estaba en ese promedio, alrededor del 12, según la encuesta nacional de salud mental del 2015. Y ya se consideraba, digamos, que era uno de los, dentro del grupo etario nuestro, o sea, los niños y adolescentes, ya era uno de los principales factores de riesgo para que terminaran consumiendo sustancias psicoactivas o con la presencia de conductas autoagresivas. Ya aquí, digamos, esta de alguna forma es una gráfica que cuando comenzaron, digamos, a reportar formalmente, o sea, comenzó a ser una obligación el reportar casos de depresión, de conductas suicidas, pues comenzamos a tener como datos más fidedignos aquí en Colombia de lo que era realmente la depresión en el grupo etario de niños y adolescentes. Entonces, cuando empezó, digamos, los primeros datos a salir, pues en 2009, pues miren que ya de alguna forma teníamos un importante número de niños, ¿sí? Con una patología depresiva que comenzaban a consultar. Y durante todo el transcurso casi que de la siguiente década, pues miren que nos tocó una serie de reportes que iban hacia el aumento casi que en todos los grupos de edad, ¿sí? Pues digamos siendo el que, pues a pesar de ser llamativo que de los 0 a los 4 años, pues es el que menos impacto tiene, pero pues también con un aumento considerable. Y pues obviamente el de los chicos ya adolescentes mayores de los 15 años, pues es con el que mayor impacto se tiene y con el que ya vamos a ver que es donde más se reflejan probablemente esas conductas autoagresivas. ¿Sí? El intento de suicidio, miren cómo radicalmente ha aumentado y tuvo ese pico importante ya en los años que ya se iban acercando a la pandemia. Tristemente, digamos, como que no encontré unos datos, digamos, un poco más recientes, más cercanos a la pandemia, pero esto sugeriría que ya iban en un considerable aumento. En los datos, digamos, que estaban del CISPRO, que era lo que yo les decía que ya obligaba al reporte de 2009 al 2017, pues miren que ya tuvimos un número importante de casi 150.000 atenciones en depresión en menores, ¿sí? Promedio de 15.000 por año, y siendo el 2017 el año con más atenciones que se presentó, sin tener en cuenta lo que tuviéramos después del 18, 19, esos datos, digamos, pues uno los supondría que ya iban incluso al más, que tenían un aumento aún mayor. La mayoría de las personas deprimidas eran de sexo femenino y el diagnóstico más común que se reportó fue el del episodio depresivo moderado, ¿sí? Y pues bueno, repito, los mayores de 15 pues aparecían como los más afectados. En relación con el suicidio, pues en esa década, casi la década, pues miren que ya tenemos más de 3.000 suicidios reportados en niños y adolescentes. Miren que 2.300 de esos 3.000 solos ya fueron en mayores de 15 años. Y pues muy por el contrario, en particular, en esto sí lo que más se suicida o terminaban concretando el hecho de suicida eran los chicos de género masculino. Aquí está esta gráfica que nos representa, digamos, esas lesiones autoinfligidas y pues eventualmente la conducta suicida, como el de gran impacto, pues realmente son nuestros adolescentes, ¿sí? Todavía, afortunadamente, pues se puede decir afortunado, todavía con cifras muy pequeñas en rangos menores de los 15 años. Ya en pandemia y pospandemia, pues bueno, yo creo que para nadie es un secreto, ya el doctor Casas aquí nos hizo esa presentación y aumentaron los factores de riesgo para un trastorno mental, casi que en todas las personas, en particular en adultos, en niños, en adolescentes, y pues digamos, habían factores de riesgo que eran importantes y la UNESCO reconoció que 1 de cada 7 niños estuvo bajo alguna forma de aislamiento en el mundo, que lo cual de entrada precipitaba cualquier presencia de síntomas depresivos. Y obviamente pues también
hubo un importante aumento de la incidencia tanto de la ansiedad como de la depresión, que inicialmente, como miramos, estaban entre el 10 y el 14, o 10 al 15%, y pasaron a ser casi el 42%, ¿sí? Entonces, esto sugirió un deterioro global, ¿sí? Y también de los colombianos en términos de salud mental. Otro de los principales factores de riesgo que se encontró en la pospandemia, así fue que como aumentaron los factores de riesgo a nivel general, pues los padres que se vieron afectados por esa patología mental, pues terminaron de alguna forma aumentando también la posibilidad de que niños y adolescentes, en sus hijos en particular, obviamente, se aumentaran la presencia de los trastornos de estas características. Digamos que esta es una gráfica que termina, digamos, como mostrando ese punto de comparación en cómo, digamos, cuando en la medida que, o sea, comenzaron a hacer como una encuesta, no buscando unos síntomas específicos, sino, digamos, preguntando como por estas cosas, o sea, ¿ha sentido mayor tristeza, mayor preocupación, nuevos miedos? ¿Cómo le sienta la situación actual? Porque estas gráficas son en situación de pandemia, y si está más feliz o no de lo habitual. El azul es para los adultos, el verde es para los niños y adolescentes. Entonces, miren que en ese rango de edad se aumentó de alguna forma ese reporte, ¿sí? Comparado, digamos, incluso con los mismos papás. Sin embargo, también era llamativo que entre más fuera esa parte comórbida, por ejemplo, ese 11% de los adultos con mayor tristeza, también el reporte de mayor tristeza en los niños aumentaba considerablemente. O sea, iba de la mano el que los papás estuvieran enfermos con el que los niños también se fueran enfermando. Hace, digamos, como 12 años, cuando yo comencé a estudiar psiquiatría infantil, y pues el doctor Casas, que era uno de mis docentes, con el resto del combo de los profesores, nos comenzaron a dar clases sobre lo que eran los trastornos depresivos, sobre la parte del tratamiento de la depresión. Pues digamos, ahí comenzamos a evaluar y a mirar que, bueno, nos decían constantemente, y en las guías de ese entonces era muy claro, que decía la fluoxetina es el eje central del tratamiento, los inhibidores de recaptación de serotonina son el eje del tratamiento. Hoy afortunadamente, digamos, al revisar, digamos, estos metaanálisis que se revisaron para esta presentación, pues yo creo que les puedo decir que no ha cambiado mucho. O sea, realmente todo sigue siendo como muy, muy parecido. Dice que, o sea, hay estudios con los nuevos antidepresivos, pero que no son muy concluyentes. No, digamos que como que en su momento lo que da a entender los diferentes artículos es que como que la fluoxetina en su momento tuvo esa forma de entrar al mercado que favoreció que que se escogiera como el medicamento como referente para comenzar con todos los estudios, y de ahí en adelante se convirtió como en el protocolo y comenzaron a salir todos los estudios con base en fluoxetina, dejando de lado los otros antidepresivos a los cuales les tomó mucho tiempo a que se comenzaran a desarrollar estudios, sobre todo en el rango de edad del que estamos hablando, ¿sí? Sin embargo, digamos como que también en este punto sugiere que a pesar de que la fluoxetina es como la reina del tratamiento, pues como que tampoco es que haya una evidencia que haga pensar que los demás antidepresivos, por más baja evidencia que muestren, no vayan a funcionar en el rango de edad. O sea, como que en teoría el reto ahora es comenzar, digamos, a nivel de estudios y a nivel, digamos, como de investigación, el comenzar a probar que con los demás medicamentos va a haber una efectividad adecuada y segura, digamos, en el rango de edad que manejamos, ¿sí? ¿Qué sugiere de todas formas en este metaanálisis que se revisó? Entonces, que sin embargo, digamos, pese a que la fluoxetina sigue siendo un medicamento de elección, otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la sertralina y el escitalopram, y otros medicamentos diferentes como la duloxetina, han comenzado progresivamente en los estudios que se le han realizado a mostrar como una respuesta o una eficacia similar a este medicamento, y con buenas, digamos, posibilidades de recuperación en los niños, ¿sí? Sí, de todas maneras, digamos, como que tenemos ese halo, pues que en algún momento, digamos, sembró mucha incertidumbre
cuando la FDA colocó el black box que decía, oiga, el uso de antidepresivos tiene una relación importante con aparición de ideación y eventualmente conductas suicidas, apenas se usen con los antidepresivos. Entonces, pues, digamos, eso como comenzó a limitar mucho los estudios y comenzaron, digamos, a aparecer esas cuestiones desde el punto de vista ético, y es ahí donde, digamos, comienzan a aparecer también estas recomendaciones. Hombre, pues ya que si se va a animar usted a utilizar nuevas moléculas, pues tenga en cuenta ese tipo de advertencias que hay y sencillamente, digamos, mantenga un seguimiento más estrecho, pero pues no se cohíba de usarlas si ya, digamos, medicamentos como la fluoxetina o eventualmente otros inhibidores de la recaptación de serotonina no han funcionado, pues eventualmente animémonos a usar las otras, pero digamos teniendo en cuenta las recomendaciones que tenemos en este punto. También la terapia cognitivo-comportamental, pues se considera por evidencia el que es digamos, el acompañamiento ideal a cualquier tratamiento antidepresivo que uno quisiera escoger. Bueno, digamos aquí una explicación de por qué terminan funcionando mejor los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que otros tipos de moléculas. Digamos que tenemos a nuestros muchachos que están en un punto de su neurodesarrollo puntual, están en una evolución que, a pesar de ser rápida, les va a tomar todos los años de infancia, de adolescencia, el lograr esa maduración a nivel cerebral y de las vías de los neurotransmisores a los cuales, digamos, queremos acudir con la medicación. Y pues tenemos que los estudios que muestran el por qué funcionan mejor este tipo de moléculas es porque el sistema serotoninérgico pues termina madurando mucho más rápido que los demás, ¿sí? Entonces, pues ahí de alguna forma las respuestas de este tipo de medicamentos pues tiende a ser mejor. En la medida que se ha podido, digamos, avanzar y pues los inhibidores de selectivos de recaptación de serotonina han de alguna forma ganado espacio en el territorio de los estudios y de las prácticas farmacológicas, pues también se determinó que en su funcionamiento, que es más, o sea, cuando empezaron a estudiarlo, pues decían, bueno, oiga, vea, hay una inhibición de la recaptación de serotonina, ya después, oiga, hay una reducción de la sensibilidad de esos autorreceptores 5-HT. También, oiga, vea, aumenta la plasticidad neuronal y sináptica, ¿sí? Bloquea los déficits sinápticos derivados del estrés. Y así progresivamente han ido encontrando a nivel de esas pruebas farmacológicas esos beneficios y esa forma de funcionamiento de las moléculas que de alguna forma han favorecido obtener esa mejor respuesta en este rango de edad y en esta evolución del neurodesarrollo. A nivel neuropsicológico, pues bueno, la depresión pues tiene un origen con un sesgo, dicen que afectivo negativo, sesgo afectivo negativo, o sea que como que tiende a reconocer más rostros, caras, comentarios en un contexto un poco más negativo. Los antidepresivos en general, aquí sí no se puede hablar únicamente de los ISRS, tienden a reducir ese sesgo, o sea, a que eventualmente ya esa persona que está en tratamiento tienda menos a esa parte negativa que propia de la enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué básicamente? Pues también porque terminan reduciendo, digamos, en la amígdala esas respuestas, que es la que de alguna forma está involucrada con esas respuestas faciales, reducen esa respuesta como sobreexcitada que tiene la persona o el chico que está deprimido y que la lleva de pronto también a estar un poco más sensible a ese tipo de cambios a nivel facial. El uso también pues de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pues digamos como que ha mostrado un incremento de los riesgos relacionados con el suicidio, sería una de las preguntas. En un principio sí, ya de pronto ahorita tocamos un poco más profundamente el tema. Dice que pues básicamente en el 2004 fue que se generó esta alerta sobre en general todos los antidepresivos, que en un momento dado, pues dada la advertencia, pues como que todo el mundo comenzó a disminuir progresivamente esa prescripción de los antidepresivos en general, pero de forma progresiva, dada la necesidad, también comenzó nuevamente a subir. Y es ahí donde también comenzaron reportes y cosas por el estilo de lo que había pasado con este black box, y pues de alguna manera se fue mostrando que realmente progresivamente la evidencia como que cada vez relacionaba menos esas conductas suicidas con el tratamiento en sí. Y por eso, digamos, de alguna forma, el uso de los antidepresivos comenzó a ser nuevamente, digamos, como que cada vez con menos temor, a ser formulado con menos temor. Y pues bueno, en este punto, las guías más recientes de NICE
pues siguen recomendando a la fluoxetina como el eje central del tratamiento, con una muy buena evidencia en el rango de edad. Bueno, hay diferencias mínimas, digamos, cuando uno quiere comparar esa respuesta, digamos, en las familias de los antidepresivos, como les dije, de pronto más como por el nivel de maduración de una persona que pueda tener de pronto esa vía serotoninérgica un poco más desarrollada, y es ahí donde los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina probablemente tengan esa mayor facilidad. Pero los estudios, digamos, que también pues han sido, digamos, como muy benévolos también con la fluoxetina, y pues y los diseños que hacen con la fluoxetina ya como que las personas que estudian esto han perdido el miedo, ¿sí? Han ido perdiendo el miedo en la medida que han visto las respuestas en los demás estudios, de ser un poco más agresivos en los tratamientos con la misma, y han ido mirando que su evidencia es realmente buena y su respuesta también ha sido buena. Sin embargo, pues en este metaanálisis, al menos la evidencia de la venlafaxina en particular, sí han encontrado que, comparada con los demás antidepresivos que se estudiaron, pues es la que de pronto sí tiende a tener una respuesta un poco más aumentada en cuestión de aparición de conductas suicidas que los demás antidepresivos. Entonces, pues este sería, digamos, como el de tener más en cuenta y hacer un seguimiento aún más estrecho en cuando se usa en el rango de edad. Bueno, al comparar, digamos, la presencia de los efectos adversos, pues bueno, o sea, no, de alguna manera, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de duloxetina y de venlafaxina, pues no hubo mayores diferencias en esa forma de presentación, y realmente fueron medicamentos bien tolerados y no representaron, digamos, mayores dificultades en su administración, y su adherencia fue relativamente buena, fruto de que no se presentaron esos efectos. Sin embargo, en estos otros tres, según el metaanálisis, pues al compararlos incluso con el mismo placebo, sí mostraron una mayor posibilidad de efectos adversos que incluso los demás antidepresivos. En este otro metaanálisis, pues bueno, este me llamó la atención, era un poco incluso más completo que el anterior, e incluía, digamos, el tratamiento de la depresión con las psicoterapias, en comparación en combinación incluso también con los antidepresivos. Este en particular, bueno, mostraba un contexto un poco crítico, en que al decir que de pronto muy pocos de los tratamientos, tanto psicoterapéuticos como también incluso los farmacológicos, eran un poco más extrapolados, y yo creo que eso sí es una realidad, de los tratamientos que se dan en adultos. Entonces es ahí donde uno ve que, oiga, esto funciona en los adultos, démoselo a los chicos y miramos, ¿sí? Esta es en este caso, en este metaanálisis en particular, de alguna forma hace un par de menciones a esa parte, en que, digamos, tenemos también que animarnos de forma progresiva a ir diseñando tratamientos específicos para estos grupos de edades, porque realmente no todos lo que funciona en adultos a veces o muchas veces no funciona con la misma facilidad en los niños y adolescentes. Entonces, hace esa comparación en que formalmente casi que todos los tratamientos antidepresivos y psicoterapéuticos tienen una eficacia mayor que el placebo en adultos. O sea, casi que uno lo que le dé a un adulto casi que puede funcionar. Si hay una falla terapéutica, uno puede usar otro antidepresivo o combinaciones o terapias de aumento o psicoterapias, poder escoger la que quiera, y uno con la casi certeza de que con alguna va a encontrar respuesta y no va a haber ninguna dificultad. E incluso, pues como aquí también lo menciona, casi que todas las intervenciones psicológicas también fueron superiores al control, o sea, cuando hablamos de adultos. Pero cuando ya hablamos de niños y adolescentes, es ahí donde de pronto ya comenzamos a tener esas dificultades en que no están así en cuestiones de respuesta, ¿sí? Explicaciones para eso. Entonces, pues hay cambios hormonales propios del neurodesarrollo, que propio de su neurodesarrollo también aumenta esa sensibilidad de la que ya había mencionado en el metaanálisis anterior, a esos estímulos sociales, familiares, con su propio cuerpo, que son negativos en esa disregulación, pues, digamos, tanto hormonal como también a nivel de neurotransmisores, ¿sí? Digamos que cuando uno entra a hacer esos análisis de los estudios que han realizado, y en especial, digamos, en este metaanálisis, uno de los análisis que sacaron también era que
pues también habían muy pocos ensayos con diferentes antidepresivos, con diferentes terapias, y que eso también le quitaba poder estadístico para poder hacer esos análisis y saber si sí funciona o no funciona en comparación con, o sea, de una terapia con otra. Entonces, ahí también tenemos, digamos, como lo que podríamos pensar, una limitación, digamos, como de estudios, una limitación, un sesgo que nos impide en este momento saber si esa extrapolación que hacemos de los adultos va a funcionar o no, o si tenemos también que cambiarlo, ¿sí? El diseño de los estudios, digamos que, pues dicen ahí que por condiciones más que todo como de tipo ético, tienden a darle mucho mejor respuesta o favorecer más los resultados del mismo placebo, ¿sí? O sea, de alguna manera, medicamento que se entre a probar en niños y adolescentes probablemente entre como con algo en contra, ¿sí? Y la respuesta probablemente inicial va a ser un poco negativa, porque de alguna forma el placebo es el que tiene, digamos, como lo miran con ojos un poco más flexibles ese análisis, y también obviamente comienzan a ver otro tipo de dificultades al momento de analizar las diferentes terapias, ¿sí? Las intervenciones terapéuticas, pues bueno, como ya les mencionaba, terminan siendo adaptaciones de lo que se hace en los adultos, y pues no para las características de la depresión adolescente y pues del neurodesarrollo y de la etapa del desarrollo en el cual se encuentran los niños y adolescentes. Tratamiento y suicidio. Bueno, este metaanálisis vuelve a tocar un poco ese tema del black box de la FDA. Ya menciona, digamos, la aparición de bases de datos a partir de ese 2004, en el cual también comenzó a evidenciarse tanto la reducción de la formulación, como también que también comenzó a perder significancia estadística la asociación entre el uso de los antidepresivos y la conducta suicida como tal. Y en este momento, aunque la recomendación sigue siendo, oiga, estamos dando antidepresivos, hagamos vigilancia estrecha de ese tipo de conductas y de ese tipo de ideación, ya comienzan a aparecer informes en que de pronto comienzan a cuestionar ese black box, que ya comienzan a decir, oiga, esos datos probablemente no sean tan confiables en general, ¿sí? Con la psicoterapia, pues bueno, no hay reportes de asociación con ningún tipo de conducta o ideación suicida, ¿sí? Para el rango de edad en este metaanálisis, la imipramina y la fluoxetina fueron las que mostraron una eficacia superior por encima del placebo, y en especial cuando se combinaban con la terapia cognitivo-comportamental. Sin embargo, pues la imipramina, como todos bien sabemos en su forma de funcionamiento, pues muy probablemente también tenga un mayor porcentaje o mayor posibilidades de generar efectos adversos o secundarios, por lo cual también termina siendo más fácilmente abandonada en cuestión del tratamiento. Sin embargo, pues no se descarta como una posibilidad de tratamiento importante, ¿sí? La adherencia al tratamiento, pues bueno, en el metaanálisis la nefazodona y la fluoxetina fueron las que mostraron la mejor aceptación, que incluso la imipramina y la misma sertralina, a pesar de ser un ISRS, ¿sí? Comparado, digamos, también con los demás, pues nuevamente lo que encontraron a nivel de la venlafaxina, que mostró ese aumento significativo, digamos, del riesgo de las conductas suicidas, en este metaanálisis sí ponían y pues reportaban los riesgos que con la venlafaxina había, y lo ponían incluso como con ese riesgo relativo aumentado entre 8 y 13 comparado con los demás antidepresivos. O sea, es un riesgo relativamente elevado si se compara con las demás moléculas. Sin embargo, también dicen, oiga, pero con la venlafaxina tampoco es que se hayan hecho muchos estudios. O sea, de pronto quién sabe si sea tan justo decir la venlafaxina es así de productora de generadora de ideación suicida o de conducta suicida. Sin embargo, están estos datos, cuando se tenga que administrar, hacerlo con cuidado, ¿sí? En cuanto a las psicoterapias, pues bueno, la terapia cognitiva comportamental sigue siendo la de mayor evidencia, la terapia interpersonal fue la de mayor adherencia y respuesta, ¿sí? Y la terapia dinámica, pues la más larga en mostrar resultados, sobre todo, digamos, en tratamientos en los que uno quiere reducir un gran porcentaje de síntomas en un tiempo corto, pues la terapia dinámica fue la que más se nos terminó demorando, y según los estudios hasta 36 semanas en dar respuesta. Este otro artículo pues ya no es un metaanálisis, ya es una revisión en la cual de alguna forma pues ya busca es como
buscar como elementos para que cómo tratamos esa depresión resistente en niños y adolescentes. Entonces, pues, esta me pareció que era una revisión un poco más completa de las otras y pues por eso la traigo aquí a colación. Entonces, nuevamente el contexto. Entonces, aunque los síntomas son similares en los adultos, en los chicos sí se identifican de pronto más características neurovegetativas y somáticas, o sea, más presencia de dolores asociados, más presencia de la misma anedonia. Este lo identifican como un síntoma cardinal en la depresión resistente. Este y otro que ya ahorita vamos a tocar son de alguna forma síntomas que podrían considerarse casi que marcadores en la depresión resistente en los niños y adolescentes, ¿sí? Los niños y adolescentes, bueno, entre más pequeños sean, aunque digamos como que no hay algo que excluya ya en adolescentes el que se use este tipo de intervenciones, pero miren que de alguna forma el mensaje que nos mandan es que, oiga, se beneficia no solamente de un medicamento, sino de una intervención global. Hay que hacer una intervención familiar, hay que hacer una intervención académica, que haya unas terapias breves dirigidas a síntomas puntuales y de alto impacto en el menor. Hay que hacer un seguimiento de esos factores de riesgo del tratamiento que uno está haciendo y de los factores de riesgo que muestra el paciente con su misma sintomatología. Y pues bueno, la mejor respuesta a este tipo de intervenciones, aunque obviamente digamos como que no la descartan para la depresión moderada y severa y también la resistente, pero la mejor respuesta obviamente es para la depresión leve, en la cual muy probablemente con este tipo de intervención solamente y sin el uso de medicamento vamos a tener una gran respuesta, ¿sí? Para la depresión moderada severa, pues bueno, las guías, más que todo, digamos como lo que deja entrever la Academia Americana y las guías NICE, pues es que como que deja muy a criterio médico en qué momento empezar esa parte farmacológica, ¿sí? Sin embargo, digamos como que la parte terapéutica o psicoterapéutica como que no debería estar en negociación. Se identifican síntomas depresivos y la idea, y sobre todo las guías NICE, dan mucha evidencia al inicio de la parte psicoterapéutica. Sin embargo, digamos, hablan de que la mejor recomendación es de inicio de tratamiento, fluoxetina y terapia cognitivo-comportamental. Entonces, las guías NICE 2019, fluoxetina, psicoterapia, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil, pues se va solamente como por esa parte de fluoxetina. Más que todo, ¿por qué? Porque dice que la combinación de las dos terapias pues suele ser más difícil al realizar los monitoreos correspondientes y suele ser también más difícil de implementar. Y yo creo que eso sí es algo que vemos en nuestro medio. Nuestros mismos pacientes pueden venir a consulta con nosotros y a veces no encontrar un terapeuta que los pueda ayudar de una manera eficaz. También de pronto hay las facilidades de falta de entrenamiento en la parte terapéutica con niños y adolescentes no suele ser, digamos, muy amplia tampoco. Algunos terapeutas, pues por sus diferentes motivos y que son muy respetables, también a veces no prefieren no trabajar con este grupo de edad. Y pues obviamente comienzan a haber una serie de restricciones para que puedan acceder pues al tratamiento conjunto. Entonces, pues, ¿qué dice la Academia Americana? Oiga, pues favorezcamos el uso del antidepresivo, ¿sí? Entonces, pues, ¿por qué? La recomendación de NICE sale más cara, es de más difícil monitoreo y muy probablemente se termine abandonando por cualquiera de las dos cosas. Entonces, enfoquémonos en algo en particular y dice, hagámosle con el antidepresivo por sí solo, que a nosotros nos queda más fácil monitorizarlo. Debatible de pronto sí, en la medida de lo posible, pues bueno, yo creo que todos los metaanálisis anteriores mostraban que era la combinación lo que era importante en este tipo de situaciones y casos. Factores de riesgo para la resistencia al tratamiento. Bueno, los de tipo genético, en los que llevan de pronto ese polimorfismo del transportador corto de la serotonina, pues de entrada obviamente esa y la siguiente, que es los pacientes con metabolismo rápido, pues en teoría de alguna manera van a, entre comillas, sabotear ese intento, digamos, de administración del ICRS en un inicio, o sea, no vamos a tener respuesta en el primero de una forma adecuada y muy probablemente nosotros empezamos con dosis pequeñas y resulta ser un metabolizador rápido y no vamos a tener respuesta sino hasta dentro de muchas semanas si somos pacientes y seguimos el tratamiento o lo vamos a dar por fallido. Anomalías de la tiroides, la presencia de la anedonia, esa presencia de los síntomas maníacos subsindrómicos, obviamente digamos aquí ya comenzamos a tocar
ese límite en el que la parte depresiva ya comienza a estar vinculado a otro trastorno del afecto, como sería el trastorno afectivo bipolar. Y pues me llamaba la atención que el uso de la trazodona en concomitancia con la fluoxetina sugería de pronto también ese factor de riesgo. Uno decía, bueno, dar un doble tratamiento antidepresivo no parecería ser un factor de riesgo. Y deja entrever, no es muy claro en su explicación, si era porque había insomnio en ese tipo de pacientes, que por sí solo podía ser un factor de riesgo, o si era esa interacción entre trazodona y fluoxetina la que terminaba de alguna forma, digamos, como dañando esa intención de tratamiento que podíamos tener. Ya a nivel psicológico, pues bueno, el trauma o cualquier noxa, entre más temprano se produzca, pues más dificultades va a generar a futuro, como lo decía el mismo doctor Casas en su presentación. Presencia de conflicto familiar, que tengan padres con antecedentes de enfermedad mental, incluyendo en específico, obviamente, la depresión, que sean víctimas en el colegio de depresión o matoneo, ser miembro de un grupo minoritario, ya sea racial o de tendencia sexual, pues también de alguna forma, pues se vincula con el anterior, también se convierten en potenciales personas víctimas de matoneo, ¿sí? La presencia de síntomas inespecíficos que en algún momento como que interfieran o que no nos faciliten al personal, digamos, de salud mental, el dar con el diagnóstico de entrada y poder iniciar con un tratamiento lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, ese tipo de dudas diagnósticas por presencia de este tipo de síntomas, pues no nos la dejan fácil y de pronto hace que se nos alargue el tratamiento y después tengamos que hacer cosas adicionales para poder mitigar la intensidad de esos síntomas. Y el otro síntoma del cual les hablaba fuera de la anedonia, pues bueno, la presencia de irritabilidad. Lo mencionan como parte de esos síntomas inespecíficos que no son claros, pero que pueden marcar una severidad importante. En algún punto pueden hacer sospechar de bipolaridad, y es ahí donde es claro en decir, oiga, por irritabilidad y sospecha de bipolaridad, probablemente también estamos abusando del uso de antipsicóticos y de moduladores sin necesidad, favoreciendo la aparición de efectos adversos y haciendo que se abandonen tratamientos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la Academia Americana de Psiquiatría? Oiga, hay irritabilidad, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina por 8 semanas, ¿sí? A menos que haya antecedente familiar o personal, lo cual es difícil en este rango de edad, de bipolaridad o de otros síntomas que sugieran la presencia de trastorno afectivo bipolar. Ahí sí, uso de antipsicótico o modulador, ¿sí? Bueno, trauma o riesgo de trastorno de estrés postraumático, ansiedad y la retroalimentación negativa. La ansiedad, digamos, comórbida con los síntomas depresivos, uno habitualmente diría, pero es hasta común, pero cuando se junta con varios de los factores que hemos analizado, muy probablemente, digamos, como que aumenta ese factor de riesgo para que sea más difícil su tratamiento. El consumo de sustancias, pues digamos que es obvio, muchas veces nos encontramos con pacientes con depresiones dobles en esta edad y que obviamente la posibilidad de remisión de los síntomas o de recaída en los mismos es mucho más factible. El riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria, pues cuando se encuentran esas chicas o chicos con depresión, alteraciones o cambios en la alimentación y dificultades con la autoestima, ya como que de entrada tendríamos que prender una luz de alarma si esto va hacia un trastorno de la conducta alimentaria y una depresión también, digamos, comórbida, ¿sí? Aunque, digamos, no es prudente y, pues, de alguna forma, por definición, no hay un trastorno de personalidad en niños y adolescentes, pues ya, digamos, algunos manuales diagnósticos y este artículo también intenta sacar una serie de síntomas que podrían sugerir ese desarrollo de un trastorno de la personalidad en una personalidad en formación, pues de alguna forma también nos marca esos factores de riesgo. Y pues son básicamente estos, ¿sí? La impulsividad, esa autoimagen inestable, las relaciones intensas, las tendencias suicidas, la inestabilidad afectiva. Pues son de alguna forma todos esa presencia de síntomas adicionales a los que ya tiene la depresión misma, los que también nos tiene que decir, hacemos parte estamos ante una posibilidad de una depresión resistente. La psicoterapia, bueno, aquí hay que tener en cuenta dos cosas, abordar múltiples síntomas o priorizar. Uno diría, pues tiene un montón de síntomas, intentemos manejarlos todos, pero no. Digamos como que la idea es manejar un problema a la vez
y como que dan estas recomendaciones como para intentar ubicar qué tipo de síntomas intentar manejar primero. Entonces, para el paciente sea el más difícil, es una indicación. El que sea el síntoma con el que mayor deterioro o mayor déficit tenga el paciente mismo, y el que el terapeuta identifique como el que pueda beneficiarse mejor de la intervención, ¿sí? La presencia también y con las intervenciones con psicoterapia, pues bueno, los síntomas comórbidos de ansiedad suelen tener una mejor respuesta. La farmacoterapia, pues bueno, una larga lista aquí de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, pues son la primera línea de intervención. Hay con mejor evidencia, pues en adultos, eso sí, pero pues digamos con muy buena evidencia también en chicos, con mejor respuesta a las múltiples comorbilidades que se puedan presentar, hablando de depresión resistente, obviamente, con mejor respuesta a los trastornos depresivos comórbidos con ansiedad. NICE recomienda 8 semanas de tratamiento para darlo, para, digamos, ir evaluando aumentos de dosis, ¿sí? La Academia Americana dice no, 4 semanas y vamos buscando cosas, digamos, coadyuvantes en caso de no tener una respuesta inicial buena. Aquí, digamos, como que ya es como dosis, básicamente, y su evidencia, pues aquí miramos es básicamente que son los inhibidores, estos son de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, pero son como el escitalopram, la fluoxetina y la sertralina, los que tienen evidencia, la mejor evidencia en niños y adolescentes. Los demás ya no tanto, ya son de evidencia de tipo C. Los que son como ya duales, venlafaxina, duloxetina y desvenlafaxina, todos tienen evidencia C, o sea, ninguno, digamos, tiene ese grueso de estudios que favorezca, digamos, su uso. Los atípicos, todos tienen evidencia C. Aquí nos quedamos, ya digamos como que comienzan a ser mucho más limitados. Las terapias de aumento, entonces, pues, de entrada no tienen evidencia en población pediátrica. La más afectiva es la asociación con el uso con el antipsicótico atípico. De los estabilizadores, básicamente el litio es el que mejor tendría evidencia, pero reconocen que tiene muy poca, aunque su forma de funcionamiento tiende a reducir las tasas de suicidio, de ideación suicida y de autoagresión. El uso de omega 3, muy controvertido también, aunque en casos específicos donde este par de ácidos casi innombrables se encuentren en niveles bajos, estaría indicado el suplemento y pues obviamente parte de ese seguimiento que se podría hacer de los síntomas depresivos y reducen con esto. El suplemento de ácido fólico, pues bueno, también lo mismo que con el omega 3, si se encuentran en niveles bajos, pues darle el suplemento y hacerle seguimiento también a ese paciente. Muchas veces también tenemos pacientes con predisposición genética a ese déficit de folato, por digamos también esta alteración de ese gen para esa enzima. Aquí ya entramos en la estimulación magnética transcraneal, tampoco hay una eficacia en una reducción de síntomas, pero pues la evidencia pues está en construcción, en adultos sí es muy buena. La terapia electroconvulsiva, no hay ensayos para nada, digamos, que corroboren la respuesta en la población pediátrica, pero se recomienda después de 3 a 4 ensayos con antidepresivos y sus respectivos coadyuvantes si han salido fallidos y al menos uno de psicoterapia que se pueda considerar completo. La ketamina, pues bueno, sin estudio claros en adolescentes, pero también tiene, digamos, esa evidencia de 50% de reducción de la intensidad de los síntomas y sobre todo de la evidencia antisuicida que tiene. Sin embargo, si no se hace en un medio de un tratamiento continuo, a las 2 semanas se ha evidenciado que ha perdido su efectividad. Aquí está, digamos, como el uso de los antipsicóticos. En niños, en la población pediátrica, vea que es casi que toda evidencia D, en adultos sí es casi toda A, para antipsicóticos, litio, hormona tiroidea. Lo mismo para otro tipo de medicación, casi que toda es evidencia D, ¿sí? Mejor dicho, todos. Terapia electroconvulsiva, estimulación magnética y ketamina, todo evidencia D. Y pues bueno, ese es como el mensaje. Yo creo que el reto ahora es el de, pues, que nos animemos, no nos desanimemos por el uso de antidepresivos. Yo creo que si hay necesidad, es un reto importante y una necesidad el darle el tratamiento a nuestros chicos, hacerle el respectivo seguimiento y pues comenzar también a hacer grupos ojalá de investigación que vayan favoreciendo o demostrando que no, las otras moléculas sirven o no sirven. ¿Sí? Muchas gracias.